Que solo puede ser presenciado por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de Producción Nacional. Totalmente detenido, un CNE totalmente parcializado, un presidente encargado no reconocido por todos, los militares encargados de la custodia de los votos abiertamente declarados chavistas, la inflación desatada, rumores de venta de medios de comunicación. A la vez, una sucesión de actos funerarios rodeados de desinformaciones constantes, hasta el punto de que no sabemos con exactitud cuándo y cómo van a terminar. En medio de este panorama se convocan unas elecciones que además cuestan un dineral. La gente nuevamente tiene que salir a votar. Las opciones son claras. Maduro busca legitimidad escudándose en la imagen de Chávez. Capriles trata de insuflar ánimo en las huestes opositoras. Tras bastidores, la tarea pendiente de gobernar apremia. ¿Qué hacer? Quedarse en casa es una opción. Reclamar es una alternativa. Para hablar de este y otros temas, Yo Prometo tiene como invitada a María Corina Machado, ex precandidata presidencial y aguerrida diputada a la Asamblea Nacional. Bienvenida. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Buenas noches, María Corina. Qué placer tenerte de nuevo con nosotros. De verdad que eres aguerrida, eres luchadora. Como todas las mujeres venezolanas de nuestra generación y de generaciones pasadas. Así es, y la futura también. Y la futura para ellas. Así es, ya las vemos, lo vemos en los estudiantes, llenas de mujeres que se encadenan, que no les importa pasar trabajo, hambre, sol, cuando creen en la lucha que están llevando adelante. Yo, de verdad, a todos los estudiantes, pero sobre todo a las mujeres estudiantes, toda mi solidaridad, cariño y respeto. Pero vamos a empezar con... Como empezó esta presentación, el país está parado. El país se paró. En este país llevamos 15 días de luto, se cerró todo, los muchachos no iban a las escuelas, pero antes también, a cada rato hay un feriado. Ya viene la Semana Santa, y tú sabes que la Semana Santa no es aquí en Venezuela jueves y viernes, que se lo agarran desde el viernes anterior. Pero también se respira un nuevo espíritu de lucha. Y es un espíritu de lucha, yo digo, con una nueva consistencia. Hay una clara conciencia en los venezolanos de lo que estamos viviendo en estas horas, y de lo que hagamos y dejemos de hacer en estas horas será decisivo, no solamente para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos, para muchas generaciones de venezolanos que aún no han nacido, y yo digo, incluso para América Latina. Así que, si bien coincido con tu análisis de un país parado, y hay que hablar simplemente con la gente alrededor, las peluqueras, los vendedores, los obreros de la construcción, y darse cuenta cómo... el que tiene el que trabaja por el sueldo diario, porque esas son personas en su mayoría que lo que hacen en el día es lo que les dan. Y que se han visto en un momento en el cual necesitan trabajar más y donde necesitamos aumentar la productividad del país. Por el contrario, un gobierno que no toma decisiones, que engaña, que, como te decía, la construcción está paralizada, el comercio, la inversión en Venezuela, la agricultura, los puertos. El puerto de La Guaira en este momento está trabajando a un 25% de su capacidad. ¿Qué nos espera cuando hemos creado un país dependiente de lo que se produce con el empleo de otros? Sí. Y lo que tú dices, lo que sí no está parado es la violencia, la corrupción, el abuso, la inflación y el costo de la vida. Mira, cuando uno ve lo que está pasando hoy, Nito, después de esta devaluación que tuvo un impacto brutal en el bolsillo de los venezolanos, enero fue el mes en la inflación más alta en 2 años, 3%. 3% en un mes. Y tú piensas en un obrero de la construcción que te gana 96 bolívares diarios, o una muchacha, una cajera en un automercado que te gana 600 bolívares a la semana, y que es una madre soltera, que tiene 2, 3 muchachos que dependen de ella, solita, con 100 bolívares al día, y una lata de atún te cuesta 27, 30 bolívares, el kilo de queso está en 36. ¿Cómo puede sobrevivir dignamente una sociedad así? Entonces, frente a esto, tenemos que reaccionar. Venezuela ha vivido 14 años de una bonanza petrolera sin precedentes,
una oportunidad que tenía que haber colocado a nuestro país de primero en América Latina, de primero en todo, en todo. En producción, en educación, en innovación, en cultura, en salud, en turismo, en todo. Venezuela tendría que ser hoy el lugar a donde toda América Latina quisiera invertir y vivir. Y por el contrario, estamos enfrentando que somos el quinto país más violento, medido en muertes, en asesinatos del mundo entero. La segunda inflación más alta. Y ni hablar los niveles de miseria, porque mucho se ha dicho en estos días acerca de la preocupación por los pobres y la atención a los pobres. Por Dios, pongamos los pies en la tierra y hablemos con la verdad. No permitamos que estas mentiras y estos mitos se consoliden. La revista The Economist acaba de publicar un índice que llaman el índice de miseria, que incluye inflación y desempleo, que son dos elementos que le dan durísimo a los sectores más vulnerables de un país. De 92 países analizados en todo el mundo, ¿tú sabes cómo y en dónde quedó Venezuela? ¿De qué número? En el segundo peor lugar. Pero ellos te van a decir que The Economist es una publicación norteamericana, digo, el gobierno. No, pero es que norteamericana, que es yankee, que los yankees, que es el imperio, que quiere acabar con nosotros. Claro, la verdad es que todos los venezolanos y todas las venezolanas que nos están viendo en este momento van al mercado. Pero ese es el punto. Es que el punto es que incluso publicaciones europeas como esta, la propia CEPAL, basándose en datos del Banco Central de Venezuela, Nito. Esto surge, estas informaciones surgen de la información oficial, que ya todos sabemos que no es verdad, pero la respuesta es esa. Cuando el gobierno y el señor Maduro dice que no va a haber devaluación, y ¡pum!, te meten el golpe que te meten. Después te dicen, no, es que no hay escasez, todo está perfectamente atendido. Que nos lo pregunte a nosotros. Entonces uno dice, esos señores van al mercado. Sí, no van. Es que esos señores alguna vez han ido al mercado. Estos señores han leído, han escuchado, han sentido la angustia de la gente, de una mamá que tiene que comprar leche. Y no hay. Pero es que no la consigues en ningún lugar, a ningún Ayer precio. fui al mercado, María Corina, no hay leche. Lo que pasó, no hay leche. Nito, lo que pasó anteayer en San Félix, y cierro con esto porque a mí me pareció tan revelador. Por una parte me dolió en el alma, pero por otra parte me inspiró, porque en San Félix llegó harina pan y harina de trigo al mercado. Entonces la gente fue como loca a este mercado, a que le dan tickets. Un señor decía, yo son las 8 de la mañana, tengo el número 843, ¿cómo es esto? Y al final, un hombre me conmovió, además, las empanadas en el centro de San Félix. Y dice, esto no es justo. ¿Qué nos está pasando a los venezolanos? Las colas pretenden convertirla en parte de nuestra cultura. Y dice, si el gobierno no pone mano dura, la mano dura la va a poner el pueblo, saliendo a votar de una manera firme y valiente. Entonces, esa conexión entre esto amerita un cambio, exige fortaleza, exige valentía, pero queremos atravesar y recorrer una lucha constitucional, pacífica, electoral, donde se respete la voluntad del pueblo. Y eso es lo próximo que tenemos que hacer publicidad, fíjate. Si uno revisa los tweets que te han enviado, porque yo empecé a escribir muy temprano para que por favor me mandaran las preguntas, hay una que se repite y es, María Corina, las condiciones, María Corina, nadie habla de condiciones, María Corina, con las condiciones actuales no hay manera de ganar. Si no cuentan la totalidad de las boletas, no hay manera de ganar. Bueno, te puedo repetir el rosario de cosas que te mandan a decir. Con el plan República, cuidando los votos, cuando son chavistas, bolivarianos, no podemos. Esos son varios de los tweets que te están mandando, muchísimos, yo diría que la mayoría. Entonces yo quisiera que en la próxima parte, te veo muy entusiasmada, te veo con ese espíritu de lucha que estoy convencida que todos los venezolanos tenemos, pero ¿hasta cuándo vamos con las mismas condiciones de un régimen que quiere legitimarse en el poder a través de unas elecciones en las cuales la oposición va a participar? Yo quiero que me hables de eso en las próximas partes. Sí, ya venimos, amigos, quédense allí. Es María Corina, ya volvemos. Seguimos, amigos, aquí en Yo Prometo. Te dejé
la angustia de la mayoría de las personas que nos están tuiteando, condiciones, que si se van a pelear las condiciones, que no oyen que hablan de las condiciones. La gente está mortificada con lo que está pasando con los militares, que son los que cuidan el proceso, pero a la vez se identifican como chavistas, socialistas y revolucionarios. O sea, hay una preocupación. Los venezolanos estamos muy claros de qué se trata este proceso electoral. Y estos regímenes profundamente totalitarios que crean esta fachada democrática necesitan los procesos electorales precisamente para eso, para legitimarse. Mucho más ahora, cuando quienes ocupan el gobierno tienen un grave problema de legitimidad en su nacimiento. Tienen un grave problema de ilegitimidad, claro, basado... Y están usando las elecciones para legitimarse, y para eso, dicen algunos tuiteros, para eso están utilizando la oposición. La oposición se está dejando utilizar, dicen ellos. Basados además en 2 sentencias claramente inconstitucionales del TSJ, que ha puesto a gobernar una persona que no tiene un voto, no tiene un voto. Entonces necesitan urgentemente legitimarse. Pero los venezolanos también sabemos en qué condiciones han tenido lugar las elecciones pasadas. Entonces, ¿qué han hecho estos señores? Han buscado mecanismos para ir controlando el proceso electoral, llenándolo de obstáculos, tergiversando el proceso y al mismo tiempo creando miedo y razones para que los venezolanos nos inhibamos y no participemos, pero peor aún, para que no denunciemos, haciendo creer que si tú denuncias, entonces generas más abstención, y eso es mentira, eso no es verdad. Y precisamente lo que tenemos que hacer es denunciar intensamente, luchar intensamente y votar masivamente, pero no ingenuamente, no ingenuamente. Okay. Entonces, en este momento, cuando sabemos que por una parte tú tienes una PDVSA que, aunque han pasado 6 meses de Amoa y Nitu y han habido 13 accidentes graves desde entonces, no hay respuesta y no aumentan la producción, sino estamos importando más de 100.000 barriles de gasolina al mes. Entonces el presidente de PDVSA dice, los trabajadores de PDVSA a ocuparse de la campaña. ¿Qué es eso? Después tú tienes el ministro de la Defensa diciendo que las Fuerzas Armadas, y esto lo vamos a hablar más adelante, están al servicio del PSV para poner al señor Maduro presidente, sabiendo, como sabemos, que en las elecciones pasadas se utilizaron a efectivos de la Guardia Nacional para contribuir con la movilización el día de la elección. Bueno, y esta señora Jacqueline Farías acaba de decir que los empleados públicos van a donar un día de sueldo para la campaña. Y además dicen que voluntariamente. Ajá. Yo te digo, yo hablo con empleados públicos y te puedo decir en qué consiste ese voluntariamente, cómo los tienen aterrorizados, cómo los tienen asustados. Pero que es que se los quitan después, de la nómina de una vez. Bueno, en teoría tienen que aceptar que esto ocurra. Pero ¿qué pasa si no lo hacen? Esa es la gran pregunta. Entonces, ¿realmente son libres en su manifestación de voluntad? Igual que no son libres el día de la elección. Pero eso no es un y nos robo. vamos al CNE, por supuesto. Y después nos vamos al CNE. Okay. Y yo quiero concentrarme allí porque es natural y es urgente que todos asumamos una responsabilidad propia en entender que tenemos que exigir juntos, luchar todos para que nuestro voto elija. Y que explicar dónde están esas fallas y qué es lo que tenemos que pedir no desestimula, no paraliza, por el contrario. La ausencia de lucha en este sentido ha hecho que muchos venezolanos hayan ido perdiendo la confianza en el proceso electoral. María Brenda, tú fuiste hace poco junto con 14 colegas al Consejo Nacional Electoral a exigir condiciones. Tú misma decías en esa oportunidad que no, que la mayoría de las cosas que deberían hacerse no va a haber tiempo y no las van a conceder por un problema de tiempo, pero que las mínimas sí se podían hacer. Absolutamente. ¿Cuáles son las mínimas? Absolutamente. Por ejemplo, el registro electoral. Aquí no tenemos que engañarnos. Nos va a tocar hacer un nuevo registro electoral, pero eso toma por lo menos 1 año y medio o 2 años, como fue en el caso de México. Entonces, pedir un registro electoral nuevo en este momento significa que no hay tiempo para la elección. Claro. Ahora, lo que sí tenemos la obligación, el derecho a exigir y el CNE la obligación a darnos, es que tengamos una tinta indeleble, verdaderamente indeleble, que se audite en todos los centros de votación y no
en los depósitos de Maricha, porque tú no sabes después qué es lo que llega a un centro o a otro. Claro. ¿Qué es lo que sí hemos exigido? Es decir, que no exista intimidación, que se garantice que la gente esté tranquila que su voto es secreto. Nosotros pedimos quitar las captahuellas, La alcabala esa. el comando está exigiendo que se quite las computadoras que forman la estación de identificación del elector. Yo lo llamo la alcabala. Porque además eso se le da claramente una información al CNE y a su vez el CNE al partido de gobierno de quiénes han votado y quiénes no. Y esa es una información muy útil a los efectos de la movilización ese día. Estamos exigiendo 0 cadenas. ¿Cómo es posible que a estas alturas las cadenas de Maduro, en estos 3 meses que llevamos, ¿tú sabes cuántas son? ¿Cuántas son? Lleva 53 cadenas en los últimos 3 meses. No, pues ya. 37 horas. Esto que es lo que yo he dicho. Este señor Maduro, lo que pretende imponer en Venezuela es una cadena perpetua. Entonces, frente a esto, nos tenemos que rebelar y hay que exigir con firmeza. Y por eso cuando yo he visto en estos días cómo surgen estudiantes, los miembros de 20, la gente exigiendo e involucrándose en la demanda por condiciones para que su voto elija en los términos que tú dices. Hay cosas para el que el CNE no tiene excusa de negarse, porque no cuestan plata, porque no toman tiempo y porque son decisiones administrativas a nivel de la directiva del CNE. Entonces no tienen excusa. ¿Por qué es que no podemos contar todas las papeletas? ¿Por qué es la excusa siempre de que no, que la auditoría, el 50%? ¿Cuál es el problema de contar el 100%? No hay ningún problema. Si en este país todo el mundo sabe contar. Bueno, no hay ningún problema. El CNE se ha negado a permitir ese elemento como parte del proceso que yo considero elemental. Además, resuelve el tema de la auditoría. Lo hace mucho más sencillo. Claro. Ahora, el tema aquí, y yo creo que... Pero tú acabas de decir, discúlpame que te interrumpa, que juntos, que son ustedes... Eso iba. Ajá. Eso iba, Nito. Porque cuando Enrique Capriles convocó a un espíritu de lucha, yo creo que eso es lo esencial que debemos asumir todos, entendiendo que es una lucha que tiene etapas. El 14 de abril es una y el plano electoral es una. Pero nuestra lucha por lo que más queremos, es lo que uno más quiere, son tus hijos, son tus nietos, tu nieto. Mi nieto bello. Tu casa, tu trabajo, tu patrimonio familiar, tu país, tu dignidad. O sea, todo esto pretende ser arrebatado hoy. Hoy en día en Venezuela se nos está pretendiendo someter a una situación de dominación absoluta, donde tú alzas la voz, donde tú dices lo que piensas y entonces eres amenazado, chantajeado, perseguido. Es una situación indigna, inaceptable. Fíjate que ahorita que estás hablando de eso, porque lo tengo aquí a la mano, precisamente te lo quería preguntar. He visto, imagínate tú, uno dice, si esto le pasa a María Corina, ¿no? He visto que el MINSI sacó un comunicado del gobierno hacia ti, supuestamente porque tú te estás poniendo al margen del dolor del pueblo por la partida del comandante Hugo Chávez, por unos Twitter que tú mandaste, incluso yo los busqué, y ellos incluso mencionan uno, y uno de los Twitter dice, se puede homenajear a un presidente que sacó a Venezuela del sistema interamericano de los derechos humanos. Esto fue verdad, lo sacó a Venezuela. ¿Cuál es la ofensa? ¿Por qué dicen que tú te pones del lado del dolor? Porque fíjate, es evidente que necesitan... El gobierno se ocupó de ti. El gobierno necesita callar todas las voces que estamos dispuestos a hablar y defender la verdad. Pero la lucha por la verdad es con la verdad, Nito. Nosotros no podemos permitir chantajes y manipulaciones de esta naturaleza. Si creen que con esto me van a callar, si creen que con esto voy a dejar de decir lo que yo siento que es mi obligación, ser la voz de muchos que sienten que no tienen voz. Sí, pero el tema es que tú aquí no te estás poniendo del lado del dolor, tú estás hablándole a lo de Insulza, es lo que yo me imagino. Por supuesto, el señor Insulza es un adulador que ha sido ofendido por este gobierno, que no le han permitido venir a Venezuela cuando se le ha llamado que venga aquí a atender problemas de derechos humanos, como las cárceles de nuestro país, como los casos donde ha habido abusos policiales y donde ha habido justiciamientos, cuando ha habido persecución a los periodistas y a los medios de comunicación, cuando ha habido atropellos arrebatando la propiedad privada con las llamadas expropiaciones por este gobierno, cuando le ha quitado lo suyo a miles y miles de venezolanos este gobierno, y el señor Insulza dice que él no puede. Venezuela
decide salirnos del sistema interamericano de la Corte, la Corte decide sacar a Venezuela, el gobierno decide sacar a Venezuela del sistema de la Corte, Venezuela decide impulsar junto con Correa en este momento toda una estrategia para destruir el sistema interamericano de derechos humanos, y entonces lo único que hace el señor Insulza es promover un gran reconocimiento a quien dirigió el gobierno que inició ese proceso. A mí eso me resulta monstruoso, me resulta además de una enorme hipocresía. Claro. Y eso hay que decirlo, Nosotros hemos sido el pueblo de Venezuela, respetuoso y generoso con el dolor de estos días, respetuoso y generoso. Pero así como respetamos, tenemos que hacernos respetar. Tenemos que hacernos respetar cada uno de nosotros, y hacernos respetar por el señor Maduro, por el señor ministro de la Defensa, por el señor presidente de PDVSA y por quienes hoy, ocupando el poder, creen que con acciones como estas nos van a doblegar. Se equivocan, nos hacen más fuertes y nos encontrarán más unidos en esta lucha que es de todos. María Corina, antes de ir a la pausa, también te quiero preguntar algo que preguntan muchísimo aquí en el Twitter. ¿Estás trabajando en el comando? ¿Tienes algún puesto, digo, de ayuda, de coordinación? O sea, la gente pregunta mucho que si estás ya activada, digamos así, en el comando de Capriles. Ahorita mismo. Sí, hombre, después hablamos de otras cosas. Por supuesto, no, bueno, fíjate, me invitaron a formar parte del Comando Estratégico Político, donde está Ramón Guillermo Aveledo, donde está Carlos Ocarí, las instancias de coordinación ejecutiva del comando, donde están los representantes, los jefes de los partidos políticos, sus secretarios generales, y me pidieron que representación de los independientes yo formara parte de esta instancia. ¿Y estás allí? Claro, estamos reuniéndonos 3 veces por semana, intensamente, trabajando, aportando nuestros puntos de vista. Porque además me parece un avance muy interesante, porque la unidad es diversidad de opiniones con una unidad de propósito. Y tú sabes que yo tengo ideas muy distintas y planteamientos muy distintos a cómo hemos hecho algunas cosas, pero tengo una unidad de propósito, y es enfrentar y derrotar cualquier intento que busque aniquilar las libertades y la dignidad de nuestro país. Diego Arria entrará, lo van a buscar como tal organismos, más que una mesa de partidos políticos, una mesa de organizaciones sociales, de ONG, una mesa donde quepa toda Venezuela, donde toda Venezuela se sienta incluida. Sí, te pregunto, ¿eso es más o menos parte de lo que tú tienes que hacer, de lo que tú quisieras hacer? Adicionalmente, además de que yo voy a trabajar muy duro, como hemos hablado antes, en la denuncia y la exigencia de los términos electorales, además de que tengo un trabajo a nivel de la Asamblea Nacional, Exacto. porque estoy coordinando junto con Edgar Zambrano la Junta de Coordinación de todo el bloque unitario en la Asamblea. Me han pedido que coordine, que apoye el área internacional, el trabajo para hacia afuera también convocar a todos los venezolanos que están en el extranjero, a los pueblos de América Latina, a quienes les duele la democracia en Venezuela, a entender la naturaleza de esta lucha. Y allí se ha invitado también para que Diego Arria participe. ¡Ay, caramba! Extraordinaria experiencia, está Edmundo González, es un equipo de coordinación donde queremos que todos aquellos que reconozcan en el mundo la naturaleza de nuestra lucha, las condiciones absolutamente adversas, porque ni tú hay que llamar las cosas por su nombre. Este proceso electoral es el aparato del Estado contra el ciudadano. Es el aparato del Estado. Caramba. Pero cuando los ciudadanos decidimos reaccionar, organizarnos con pasión y convicción para defender lo nuestro, lo que más queremos, ahí no hay fuerza, ahí no hay aparato. Yo creo que lo primero que tenemos que defender, María Corina, tú me corriges, es la soberanía nacional que está perdida. Bueno, eso es un tema. Y ese es el tema que vamos a atacar en la próxima parte. Ya venimos, amigos, con más de Yo Prometo. Continuamos, amigos, aquí en Yo Prometo. Fíjate, María Corina, la subsecretaria de Estado para América Latina, ha dado unas declaraciones muy amplias. Por un lado dice que quiere tener las mejores relaciones con Venezuela, pero por otro lado también hace sus críticas, ¿no? O lo que los venezolanos sienten de lo que está pasando con el sistema electoral.
Hoy le contesta a Tibisay Lucena y entonces termina su alocución diciendo que Venezuela es soberana. Entonces, bueno, chévere. Yo no quiero que en este país se meta nadie. Pero cada vez que los cubanos imponen hasta el presidente, aquí no pasa nada. Aquí aquí tenemos los registros, la notaría, el ministerio lleno de cubanos. Y eso no es injerencia y eso no es pérdida de soberanía. Te pregunto a ti, ¿cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar, resulta inaudito que la presidenta del CNE le conteste a alguna declaración de un gobierno extranjero y no le conteste a los venezolanos. Frente a todos los planteamientos y exigencias que hemos hecho los ciudadanos. Es que de verdad ella cree que los venezolanos no sabemos los términos en que se están convocando estas elecciones y los obstáculos que nos han puesto. ¿Cómo puede hablar de elecciones justas cuando sabemos que hay más de 500.000 de venezolanos en el extranjero a los que no les permiten votar? Porque no les permiten exactamente registrarse. ¿O es que ella puede hablar de elecciones justas cuando sabemos que tolera cadenas como las de hace unas horas, que claramente es en beneficio del señor Maduro? ¿O puede ella hablar de limpieza y de justicia cuando sabemos que se ha utilizado a la Fuerza Armada, como decía antes, a la Guardia Nacional, el día de la elección, utilizando vehículos oficiales como un brazo de movilización del PSV? Entonces, por favor, este es un momento en el cual quien irrespeta y quien ofende es la presidenta del CNE cuando no le da respuestas a los ciudadanos. Entonces, sí las da. Ella dice que se va a seguir auditando, por ejemplo, el 54% de la calle. Eso es lo que no querían los venezolanos. Por eso es que el espíritu de lucha con que se ha convocado y con el cual estamos inspirando a todo el país incluye la denuncia y la verdad. Y por eso, cuando se habla de soberanía vinculado al voto, me parece que es el análisis elemental, porque no puede haber soberanía nacional si no hay soberanía popular. Y el señor Maduro no es quien representa la voluntad del pueblo cubano o del gobierno cubano y no la voluntad del pueblo venezolano. Y eso ha quedado bastante claro. Ahora, fíjate una cosa, María Corina. Es que no es solamente Tibisay Lucena. Es que nosotros hemos visto a un ministro vestido en traje de gala. Me da muchísima pena verlo vestido de gala, hablando del supremo comandante. Mira, hablando, perdóname, de que las Fuerzas Armadas son bolivarianas, son revolucionarias. ¿Y dónde quedamos? O sea, los que no somos revolucionarios. No tenemos Fuerzas Armadas. No somos reconocidos. Te pregunto. Mira, o sea, ¿cómo le vamos a dar nosotros el Plan República el cuidado de nuestros votos? Lo que ha hecho el ministro de la Defensa es un ataque brutal a la Constitución venezolana y es una ofensa tanto a los ciudadanos militares como a los civiles. Y esto ha generado un malestar irreversible dentro de la Fuerza Armada Nacional. Porque cuando el señor ministro dice que le va a dar en la madre a los fascistas, lo que el señor ministro ha hecho es utilizar un símbolo fascista para darle, utilizando sus palabras, en la madre a la Constitución. La utilización de este brazalete es, en primer lugar, una violación al reglamento de uniformes. Y están obligando a nuestros oficiales y soldados a violar este reglamento. Pero mucho más grave aún, es utilizar la bandera venezolana para un símbolo, vinculado a un símbolo de una de las atrocidades más horrendas que ha habido en la historia de la humanidad. Y ahora hay una salva. Yo comprendo el dolor de la familia y todo, pero una salva diaria para el presidente hasta la eternidad. Así dijo, todos los días a las 4:26 va a haber una salva hasta la eternidad. Fíjate. Pero ¿por qué no le damos una salva al Libertador? Hasta la eternidad no se le hemos dado. O sea, Chávez es más que el Libertador. ¿Cuántas naciones liberó el presidente Chávez? Mira, es tan grave que yo afirmo que el ministro de la Defensa ha perdido su calidad de su condición militar para convertirse en el vocero de un partido político. Y esto es inaceptable. Y por eso estamos en la obligación de plantear y exigir la salida del ministro de la Defensa. Por lo que tú decías, ¿cómo es posible que en pocos días vamos a un proceso electoral que representa para el país, para los venezolanos, lo que esto significa en términos del destino de nuestra nación, de la república, y que quien esté
al frente de la Fuerza Armada y del Plan República llegue a desnaturalizar con un acto inmoral, porque es inmoral cuando además no se le da el ejemplo a los subordinados. Entonces, esto plantea unos términos de enorme exigencia y en los cuales, yo insisto, no solamente Enrique Capriles como candidato de la unidad y todos los que formamos parte de los equipos alrededor del país, por supuesto los diputados en la Asamblea Nacional, pero los ciudadanos tenemos con firmeza que exigir, porque lo que hoy está planteado por parte del ministro de la Defensa es un ataque de él. Lo que Enrique Capriles hizo es una defensa de la Fuerza Armada al denunciar la actitud del ministro de la Defensa, y eso hoy lo suscribimos. Por lo tanto, es un momento en el cual los venezolanos nos encontramos, además, en lo que tú decías, en la dignidad y el orgullo de nuestra venezolanidad. ¿Cómo es posible que hoy sea el gobierno cubano quien controla todo lo que tiene que ver con la identificación? Exactamente. Toda la información sobre la identidad de los venezolanos, sobre la propiedad, los registros mercantiles, la presencia en las Fuerzas Armadas dándole órdenes a oficiales y soldados, la utilización de la bandera cubana en el lugar de nuestra bandera venezolana. Y una cosa que yo quiero insistir, porque se manipula y tergiversa, Nito. Hoy en día, el petróleo que Venezuela le envía a Cuba representa más de 3.700 millones de dólares al año. ¿Tú te das cuenta lo que podríamos hacer en hospitales, en escuelas, en carreteras, en empresas, en vivienda? Con eso no habría déficit de vivienda. Claro. Ahora, peor aún, aparte de eso, Cuba nos cobra a nosotros, en el año 2010, 5.400 millones de dólares, en teoría por servicios profesionales. En esa época se hablaba de unas 40.000 profesionales cubanos. ¿Tú sabes lo que significa eso? 135.000 dólares al año por persona. Pero ¿por qué no se lo das a la cantidad de desempleados que hay en este país, venezolanitos nacidos en esta tierra? Mira, un médico, lo que ellos dicen que le pagan a un médico cubano, equivaldría a 11.000, 12.000 dólares al mes. Esos son, al bolívar real, 283.000 bolívares al mes. Un médico venezolano te gana 4.000 bolívares. Es decir, que con lo que le pagan a un médico cubano, podrían pagar 71 médicos venezolanos. Ahora, eso todos sabemos que eso no se lo pagan al médico cubano. Claro. Eso se lo queda al gobierno de Cuba, porque el pueblo cubano está padeciendo unas condiciones de pobreza y de subsistencia terribles. Entonces, esto es lo que nos tiene que hacer reaccionar. Eso se trata de la dignidad nacional y de la soberanía nacional. No puede ser que el destino de Venezuela, el futuro de nuestro país, se esté decidiendo por los hermanos Castro en La Habana. Y aquí lo que hay son unos señores que son unos títeres del gobierno cubano siguiendo instrucciones. Eso es vergonzoso. Pero esos títeres tienen dinero, tienen poder, tienen el Estado, tienen las instituciones y tienen las armas. Pero no tienen al pueblo, no tienen a los venezolanos. Pero hay miedo, María Corina. Claro, sin lugar a duda, esa ha sido su estrategia. Entonces, ¿cuál es la nuestra? ¿Cuál es nuestro desafío? ¿Cómo superamos el miedo y cómo convertimos ese miedo que muchos venezolanos puedan sentir a perder lo que más quieren en la fuerza, en esa energía movilizadora, no la que te paraliza? Y yo te digo una cosa, el voto en estos términos es un acto de rebeldía, y la rebeldía es un acto de esperanza, Nito. Y estos son tiempos de esperanza. O sea que tú le dices a todos aquellos que todavía no están convencidos porque comentan, me van a robar el voto, tienen todo arreglado con las comunicaciones, etcétera, etcétera, tú les dices, vota. Yo le digo, tú le dices al empleado público que cree que le están viendo el voto, vota. Yo le digo, lucha, luchemos. No podemos permitir que sean estos términos, ni que se utilice tu voto para legitimar lo que no es democrático y lo que tú no quieres. Entonces, luchemos. Luchemos ahora, para el 14 de abril y para los tiempos que vendrán después. Pero yo tengo una profunda confianza en los venezolanos, Nito. Y yo sé que, a pesar de todo lo que han intentado para dividirnos, para sembrar el odio, la duda, la enemistad, sí, y la desconfianza, nuestra obligación histórica como generación, la nuestra, Nito, la que nos ha tocado ser herederos de esa generación de finales del 18 que conquistó la independencia, y de la generación del 28 que a raíz del 58 construyó la democracia. Somos herederos de estas grandes generaciones de hombres y mujeres que dieron su vida
Pues a la nuestra le toca construir democracia y nuevamente conquistar la libertad y la independencia. Y lo vamos a hacer. Con el favor de Dios y de los venezolanos, como dices tú, con el voto. Sin solo que les con dé el miedo. voto, no solo sin que con les el dé voto. miedo. Tenemos que hacer publicidad, María Corina. En la próxima parte, ya al final de Yo Prometo, quédense allí. Seguimos, amigos, aquí ya en la última parte de este Yo Prometo. Muchísimas preguntas, María Corina, impresionante, de verdad que sí. Ahora, fíjate, hay como una... me van a perdonar los amigos que nos tuitean, pero es que son tantos que yo los reúno todos en uno, ¿no? Hay como una preocupación de que la gente siente que estamos muy solos, que Venezuela está muy sola, Sí. que en el concurso internacional hay como una complicidad entre las naciones, quizás por el petróleo, pues, venezolano. ¿Qué le dice a los venezolanos que se sienten solos Sí. del continente? Mira, y además, Nitu, y esto tú me vas a entender muy bien, porque tu historia familiar es parte de ello, es indignante que esto ocurra porque Venezuela fue siempre solidaria con las democracias del hemisferio. Sí. Porque cuando los países de Centroamérica o del sur con las dictaduras necesitaron de una voz valiente, firme, que no concediera, ahí estuvimos los venezolanos y les abrimos los brazos a los chilenos, a los argentinos, Les dimos cobijo, españoles. trabajo, les dimos de todo. Entonces, hoy uno siente que en efecto los gobiernos de América Latina nos dan la espalda, por razones económicas, por razones ideológicas, por razones geopolíticas. Todo eso está ocurriendo, pero los principios, la Carta Interamericana, bien, gracias, olvidada, obviada, ni hablar lo que está ocurriendo en la OEA. Pero yo digo algo, si los gobiernos nos dan la espalda, allí están los pueblos a quienes tenemos que recurrir, a nuestros hermanos latinoamericanos, a los colombianos que viven en Venezuela y que saben que no puede haber proceso de paz sostenible en Colombia si el proceso democrático en Venezuela queda truncado, que no es posible hablar de un combate contra un flagelo como el narcotráfico, que tiene implicaciones globales, cuando en Venezuela se ampara la operación de este tipo de actividad. Entonces, es a los pueblos a quien hoy tenemos que hablarle con toda esta pasión venezolana y recurrir a los valores que nos unen, porque al fin y al cabo somos ciudadanos globales y mucho más los latinoamericanos. Ahora, si alguien tenía duda de la naturaleza de las vinculaciones internacionales de este gobierno, yo creo que la imagen de hace unos días, donde está Castro, Lukashenko, que es el único dictador que queda en Europa, Sí. y Ahmadinejad, lo dicen todo. Esos son quienes hoy establecen relaciones con este gobierno y con quien el señor Maduro ha mantenido relaciones extensas en estos últimos meses. Esos son quienes se benefician de tener una Venezuela sometida a los intereses Pero es que, extranjeros. fíjate que lo que estás diciendo es tan grave que el mismo gobierno, y se sabe, y las personas que están en los grandes negocios de este gobierno te explican, es que este gobierno no puede perder, porque es que tiene al gobierno ruso, tiene a los iraníes, tiene a los cubanos y ahora a los chinos, pendientes de que sigan las mismas condiciones de ganar para ellos y perder para acá, o no ganar tanto para acá, o embolsillarse uno lo de acá, y por eso van a hacer todo lo posible para que siga manteniéndose el mismo régimen. No solamente eso, sino que a quienes son gente buena que comparte... Perdimos la soberanía, volvemos al tema anterior. Nuestros valores, se les convence que elevar la voz por los venezolanos es inútil o inconveniente. Este gobierno ha incluso tratado de hacer creer que la fuente de estabilidad o de paz para Venezuela es este sistema y es este gobierno. Y eso es absolutamente falso y nosotros lo sabemos. Claro. Porque la fuente de conflicto, de inestabilidad, de violencia, de pobreza exacerbada que hoy en día hay en Venezuela proviene de quienes hoy están al frente del gobierno y que no reconocen que hay otro país que piensa distinto. Ellos se niegan a aceptar
Y por eso jamás aceptarán un llamado de diálogo sincero y profundo, porque lo que quieren es dominar, y mientras más débiles se sienten, más reprimen, Nito. Y por eso hemos visto estas manifestaciones vergonzosas, ofensivas, tanto de quien está en la Asamblea Nacional como quien está ocupando la presidencia de la República o quien está al frente del Ministerio de la Defensa. Ofensivas, denigrantes a los venezolanos. Eso es un reflejo de su propia debilidad y de su incapacidad de transitar por una ruta y una senda de reencuentro y de respeto nacional. Yo tengo que volver al tema militar porque fíjate, ¿no? Nos quedan pocos minutos. Este traslado del cuerpo del presidente Hugo Chávez hasta el Museo Militar fue una toma de Caracas. Cerraron todos los accesos, la gente se desesperó cuando tenía que ir al aeropuerto. Fue una cosa impresionante, además uno veía la toma, puro militar, militar, militar. Yo decía, ¿será que esto es un ensayo? ¿Un ensayo para qué? Te pregunto, porque uno dice, esto no es casual, ¿por qué tenías que cerrar toda la ciudad para hacer un traslado que tiene una ruta única? Mira, la militarización de la sociedad venezolana y la politización de las Fuerzas Armadas comenzó hace muchos años, ya tiene muchos años andando. Y, insisto, busca desnaturalizar la esencia de la Fuerza Armada, que es garantizar la paz de la República y la soberanía nacional. Es una Fuerza Armada al servicio de todos los venezolanos, de la nación. Por eso cuando el ministro de la Defensa dice que la Fuerza Armada estará para garantizar que Maduro llegue al gobierno, lo que le ha dado es un golpe brutal a la dignidad. Por eso yo digo que eso es inmoral, pero nuestros oficiales y soldados lo saben, Nito, porque ese artículo 328 de la Constitución se lo saben de memoria, ellos, sus esposas, sus hijos, sus amigos, y entienden la responsabilidad histórica que tienen en tanto en cuanto ciudadanos militares, todos ciudadanos, en estas horas cruciales, emblemáticas, decisivas para la historia de Venezuela. Por eso yo digo, lo que nosotros hagamos y dejemos de hacer, no solamente será decidido para nuestra vida, sino para muchas generaciones de venezolanos que no han nacido y que el día de mañana nos van a preguntar ¿qué tienen que hacer? Una vez más antes de irnos. Hay que cumplir estrictamente lo que dice la Constitución, al pie de la letra. Y es por eso que yo digo, esto es una lucha épica y es también una lucha ética, es una lucha de valores. Y yo tengo una enorme confianza que los venezolanos nos unimos en estos valores, el respeto, la bondad, el deseo de superación, el amor y la solidaridad con el otro, con el hermano venezolano, pero por encima de todo, en el amor a la libertad. Tú me comentabas, antes de sentarte, que habías leído o habías escuchado unas frases muy hermosas de Francisco I con relación a las luchas, ¿no? Mira, ha sido una belleza estos días. Yo estoy emocionadísima. No, además, porque además, latinoamericano, pero varias cosas. Una hablaba sobre no acostumbrarse, sobre no resignarse. Y esa ha sido siempre mi lucha. No es un tema de quedarnos tranquilos, satisfechos con las necesidades básicas. No, son nuestras aspiraciones, es nuestro deseo como venezolanos de superarnos, de soñar, de no querer nunca contentarnos con lo que hoy te regalan, sino aspirar a más, a que nuestros hijos, y eso es mucho de las madres, las mujeres venezolanas, de que tus hijos tengan más y mejores oportunidades. Tú estás dispuesto a hacer cualquier sacrificio, cualquiera, para que tu muchachito pueda tener mejor vida que tú, que nosotras. Exacto. Lo otro que decía este gran papa, que ya vemos que surge, ya vislumbra, y es una bendición sin duda, decía que para él quizás la práctica política más inhumana que él conocía era el clientelismo, el populismo, porque generaba dependencia del ser humano y le arrebataba a pedir sin esperanza, lo obligaba a pasar su vida pidiendo sin esperanza. Yo creo que esto más oportuno no puede ser para nosotros, para los venezolanos, porque yo vuelvo por donde empecé, es el espíritu de lucha, el que ha hecho que en el pasado generaciones de venezolanos nos hayamos enfrentado a regímenes oprobiosos y hayamos vencido. Y yo sé que nuestra generación nuevamente, Nito, logrará rescatar la soberanía, el orgullo,
la dignidad de ser venezolanos y encontrarnos en una sola nación. Y estas obras así lo van a demostrar. No es fácil, pero tampoco No, es imposible. El desafío es del tamaño de la oportunidad que tenemos por delante. Así es. Muchísimas gracias, María Corina. Ya me están haciendo muchísimas señas, pero me encantaba escucharte, me encanta escucharte, de verdad que sí, con ese ánimo. De verdad que eres aguerrida. Y como tú, como todas las venezolanas. Ojalá que no venezolanas. se te quite nunca esas ganas de luchar. Muchísimas gracias, Gracias de verdad, a ti. por haber estado aquí con nosotros, Gracias a con ti. ustedes, amigos. Hasta un próximo Yo Prometo.